Buenos días a todos. Eh, Vamos a dar comienzo hasta el segundo ciclo de conferencias Sociemat. Lamentablemente el presidente Juanjo Damborenea pues está un poco pachucho, entonces no va a poder presentar el ciclo como él quería y como yo quería también, pero está ahí oyéndonos y con la cámara y el sonido quitado para que no le digamos las toses al pobre. Así que Juanjo, que te recuperes pronto. Y, y nada, pues simplemente que decir que ante el relativo éxito del primer ciclo que celebramos el año pasado, pues nos hemos animado a un nuevo ciclo, como ya habéis visto en la información que os hemos pasado, en donde habrá 5 charlas a lo largo de estos meses, empezando por esta de hoy y hasta junio, en donde habrá varios temas diferentes. La siguiente irá de láser para estructuración de materiales, la siguiente sobre corrosión de metales, la siguiente de micro y nanomecánica y la última sobre la cara oculta de la tabla periódica. Entonces, bueno, pues son temas muy variopintos para todos los sectores de los que hacemos materiales y eso es lo que nos gusta, buscar esta pluridisciplinariedad y esta eh, cantidad de tipos de materiales y de aplicaciones en las que estamos inmersos todos. Y hoy pues vamos a empezar el ciclo pues con una entrada de lujo, nada menos que a nuestro amigo Amador Menéndez, del que, como decía Lelutier, diremos tan solo 2 palabras: realiza estudios. Entonces, Amador, bueno, pues es investigador del Centro Tecnológico Idonial, ha investigado por bastante tiempo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y en él logró un récord de eficiencia en la captura de energía solar y compagina la investigación en fotónica con una enorme actividad de divulgación científica, en donde ha recibido diversos premios, desde Premio de Ensayo Jovellanos, Premio Nacional de Arquitectura Avanzada, Premio Nacional de la COSCE, y el último, por lo menos que yo sepa, fue el Premio de Difusión y Educación Científica en Materiales que otorga Sociemat en 2021. Y ahí es donde yo conocí a Amador, hasta entonces no le había conocido, y desde ese momento tuvimos ocasión de oír su charla como consecuencia del premio, y desde ese momento soy fan suyo, él lo sabe, y cuando lo oigáis os vais a hacer todos fan. Y yo creo que no queda nada más que decir. Amador, todo tuyo. Muchas gracias por aceptar empezar este ciclo de conferencias. Es un honor y un placer. Y cuando quieras. Muchísimas gracias por estas cariñosas palabras, Rodrigo. Saludo a todos, también a nuestro presidente, le deseo una pronta recuperación, a Juan José. Y gracias por estas cariñosas y emotivas palabras, Rodrigo, que demuestran que, a pesar de que nos conocemos hace poco, pues nos tenemos afecto y la admiración es mutua. Realmente quiero felicitaros por estos extraordinarios ciclos, por la labor excelente de Sociemat en diferentes ámbitos y en estos en concreto de acercar la ciencia a otros investigadores y a la sociedad en general. Y a este respecto, pues decir que, como no, me siento muy honrado y agradecido de haber recibido el pasado año el premio de Sociemat a la difusión científica. Así que muchísimas gracias por todo. Enhorabuena por vuestras actividades y, desde luego, pues también es un honor para mí y un placer inaugurar este ciclo de conferencias, que el año pasado pues, fueron un éxito y seguro que este año también. Voy a compartir pantalla, a ver si... ¿La podéis ver bien? Sí, se ve. Bien. Pues como el título dice y como anunciabais, vamos a hablar de la danza sincronizada de átomos, fotones y células. También, como me pedisteis, voy a hacer una charla no demasiado técnica para que otros investigadores de otras disciplinas, la ciencia de tecnología de materiales es muy amplia, o para que personas que tengan curiosidad pues puedan entender lo que estamos haciendo. Por supuesto, luego en el turno de preguntas podremos profundizar en detalles más técnicos
para el que quiera. Desde el mundo atómico y molecular emergen prometedoras soluciones a algunos de los más grandes retos de nuestra era, como son los relativos a la salud humana o al cambio climático. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la interacción de la luz con la materia inerte y con la materia viva. De ahí el título de danza sincronizada de átomos, fotones y células. La nanofotónica es la disciplina que nos permite manipular materiales, desarrollar nanomateriales para la captura, cría y manipulación de luz. Y esto tiene infinidad de aplicaciones en ámbitos como las energías, como la salud humana, como las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y en concreto, pues vamos a empezar prestando atención a la salud del planeta, a las energías renovables y respetuosas con el medio ambiente. Estamos ahora en un momento crucial, como seres humanos, como humanidad. Tenemos que hacer una transición energética respetuosa con el medio ambiente, sin prisa pero sin pausa. Y de todas las fuentes de energía, una de las más prometedoras es la energía solar. Una sola hora de sol bastaría para abastecer las demandas energéticas de la humanidad durante todo un año. Si fuésemos capaces de atrapar toda la radiación que nos envía el sol, una hora de sol, un año de consumo energético de la humanidad. Y aquí están las celdas fotovoltaicas, esas celdas, en este caso basadas en silicio, que atrapan la radiación solar y la convierten en electricidad. Unos dispositivos que fueron inventados en el año 1954 en los prestigiosos laboratorios Bell de Estados Unidos. En aquel entonces tuvo un gran despliegue mediático. Medios como el New York Times llenaban páginas y páginas, y en concreto el New York Times decía en portada: en los laboratorios Bell se acaba de inventar un dispositivo, la celda solar fotovoltaica, que atrapa la luz solar y la convierte en electricidad. Y decía en portada: el petróleo tiene los días contados. Lo cierto es que fallaron las predicciones y más de medio siglo después el petróleo sigue mandando y la energía solar representa tan solo entre el 1 y el 2% del consumo energético mundial. ¿Por qué? Bueno, además de factores políticos y económicos, que obviamente los hay también factores tecnológicos. Esas celdas de los laboratorios Bell son de silicio y son las que podemos ver hoy en día por las calles, por las ciudades. ¿Y qué problemas tienen? Bueno, pues entre otros, su baja eficiencia. El Sol está formado por los 7 colores del arco iris, más el infrarrojo y el ultravioleta, invisibles a nuestros ojos, pero también presentes. Bien, pues de todos esos colores del Sol, esas celdas de silicio solo atrapan de forma eficiente entre el rojo y el infrarrojo cercano. Por eso la eficiencia es tan baja, entre el 15 y el 20%. Estamos desaprovechando una gran parte de esa radiación que nos envía el Sol. De hecho, aquí tenéis una gráfica. En gris es la radiación que nos envía el Sol y en rojo lo que aprovechan esas celdas solares. Hay un límite teórico, el límite de Shockley, que es 33,7%. Es decir, si fuésemos capaces de desarrollar una celda fotovoltaica de silicio, una célula única, perfecta, la eficiencia máxima sería del 33,7%. Esto para los estudiantes es como si os dijésemos, por mucho que vayáis a un examen, que estudiéis, nunca sacaréis más de un 3,3. Es decir, estamos desaprovechando, nunca podemos aprovechar, nunca podemos aprobar esa asignatura. Bueno, pues ahí tenéis las pérdidas. Hay fotones, rayos de sol, con demasiada poca energía en el infrarrojo, que no pueden aprovechar la celda fotovoltaica. No pueden utilizarla para proporcionar el electrón de la banda de valencia a la banda de conducción. Y hay otros fotones que tienen demasiada energía, más de la que necesita el electrón para ir de la banda de valencia a la banda de conducción. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que al final son pérdidas también. Y pérdidas que no son buenas, pérdidas de termalización. Esa energía que no aprovecha la celda se pierde en forma de calor. Y esa celda, esa energía que se pierde en forma de calor, calienta la célula solar, que como semiconductor que es, pierde eficiencia. Luego, en definitiva, ninguna de esas dos pérdidas es buena. Bien, ese es un problema. La pérdida de eficiencia, la pérdida
de fotones que nos envía el Sol. Y otro gran problema con estas celdas es su coste. Vosotros diréis, yo tengo silicio en mis ordenadores, cierto, pero ahí tengo pequeñas cantidades de silicio, microchips de silicio. Si yo quisiese captar mucha radiación solar, necesitaría mucha celda fotovoltaica de silicio y entonces se encarece el producto. Luego tengo algo que es caro y poco eficiente. Obviamente, eso cuesta que triunfe en el mercado. ¿Cómo podemos afrontar estos costos, estos problemas? Nos vamos primero con el problema del costo. Si en vez de tener una gran celda solar expuesta al sol, pudiese concentrar los rayos de sol en una diminuta región, disminuiría el tamaño de la celda solar y, por lo tanto, abarataría costes. Eso es lo que se llama un concentrador solar. Es como un embudo que canaliza los rayos de sol a una diminuta región donde celdas fotovoltaicas lo pueden convertir en electricidad. Ahí tenemos concentradores solares convencionales basados en lentes, espejos. La luz llega, se refleja y va a parar al foco de la parábola, donde si tenemos fotovoltaica, pues esa luz se convierte en electricidad, o si es termosolar, pues calentaría un líquido. Bien, hay varios problemas con estos concentradores solares convencionales, geométricos, y es que son muy caros. Son muy caros y para que funcionen, en todo momento tienen que estar girando, orientándose respecto al Sol, como haría un girasol. Esto requiere un sensor que detecte la posición del Sol y un sistema hidráulico que lo haga girar. Además, en días nublados, la radiación llega desde diferentes ángulos y entonces es muy difícil focalizarla. Es decir, en condiciones de radiación difusa, estos concentradores no trabajan bien. Al llegar la luz desde diferentes ángulos, no son capaces de llevarla al foco de la parábola. Entonces, como decimos, son caros y desde luego no muy eficientes. En nuestro laboratorio, en diferentes laboratorios del mundo, estamos trabajando con una tecnología alternativa, concentrador solar luminiscente, así se denomina. Luminiscencia es el fenómeno de absorber y remitir luz. Si sobre un vidrio o un sustrato transparente depositamos unos materiales luminiscentes de una forma especial, esos materiales atrapan la luz del Sol y la reenvían a los extremos, donde celdas solares lo convertirán en electricidad. Estos concentradores solares luminiscentes atrapan la luz del Sol y la reenvían a los bordes. Podéis ver cómo brillan más y ahí se situarían las celdas solares. Es decir, las celdas solares únicamente irían en los cantos. Disminuyo tamaño, abarato costes. Yo puedo tener una gran superficie de vidrio, que es barata, recubierta con materiales luminiscentes, son baratos, y la luz se canaliza, se concentra en los bordes, por lo tanto, disminuyo el tamaño de las celdas solares fotovoltaicas. Ahí veis un pequeño prototipo, eso sería una ventana fotoeléctrica. Ese vidrio dopado con materiales luminiscentes o recubierto con materiales luminiscentes atrapa la luz del Sol, la reenvía a los bordes y ahí en los bordes, ocultos en los cantos de la ventana, una celda solar convierte esa luz en electricidad y hace girar esa pequeña luz. Eso es una pequeña demo. Bien, aquí tenemos el tema del concentrador solar. Disminuimos costes. Tenemos todavía un problema y es el de la eficiencia. ¿Cómo atrapar los diferentes colores, las diferentes longitudes de onda que nos envía el Sol? Bueno, pues podemos recurrir a un cóctel de diferentes materiales, cada uno de los cuales atrape una zona del espectro. Decíamos que el problema del silicio es que solo es eficiente entre el rojo y el infrarrojo cercano. Podemos recurrir, por ejemplo, a materiales como los puntos cuánticos. Un punto cuántico no es más que una agrupación de átomos y moléculas que, dependiendo del número de átomos y moléculas, dependiendo del diámetro del agregado resultante, absorbe o emite luz de diferente color. Es decir, cambiando el tamaño, cambian las propiedades ópticas. Lo mismo podríamos hacer con moléculas orgánicas, que podríamos funcionalizar de diferente manera para atrapar diferentes zonas del espectro. Bien, ahí abajo tenéis unos puntos cuánticos en disolución, y entonces lo que tenemos que hacer es coger una combinación de todos ellos para que entre todos seamos capaces de atrapar los diferentes colores que nos envía el Sol. Y además,
si los combinamos, podremos conseguir una ventana, en cierto modo, con un color bastante neutro. En definitiva, lo que tendríamos sería una ventana de nuestras casas convertida en una pequeña central fotovoltaica. Atrapa la luz del sol, la envía a los bordes y ahí se convierte en electricidad. Bien, ¿cómo funcionan estos concentradores solares? Porque este vidrio en realidad es un dispositivo puramente fotónico. Atrapa la luz y la envía a los bordes. ¿Cómo funciona? Bueno, pues con el permiso del presidente y vicepresidente, os voy a invitar a ir a la piscina. No sé si os apetece mucho, pero bueno, vamos a hacer un pequeño esfuerzo. Vamos a sumergirnos en la piscina y mirar hacia arriba. ¿Qué veis? Veo un espejo, me veo a mí mismo. Pero no es un espejo cualquiera, es un espejo perfecto. Es el fenómeno de reflexión interna total. Si yo me miro ante un espejo convencional, pues puede tener una reflectividad del 95%, el 5% de la luz incidente se absorbe y se pierde en forma de calor. Pero aquí no, aquí es un espejo perfecto que se origina por la diferencia del índice de refractividad entre el agua y el aire. Es decir, en esa interface tengo el espejo perfecto. Bien, voy a mirar hacia arriba, pero un poco más arriba. ¿Qué veo? Veo el sol. Aquí ya no tengo el fenómeno de reflexión interna total. Bueno, pues nuestro concentrado, dependiendo del ángulo al que mire, tengo uno de estos efectos: refracción o reflexión interna total. Hay un ángulo límite que marca la diferencia entre refracción o reflexión interna total. ¿Cómo funciona nuestro concentrador? Por el fenómeno de reflexión interna total, algo similar a la fibra óptica. Esas moléculas luminiscentes, al atrapar la luz solar, si la remiten en el ángulo adecuado, sucede el fenómeno de reflexión interna total y sin pérdidas llegan a los bordes. Pero claro, también pueden emitirlas en otro ángulo y experimentar el fenómeno de refracción. Eso son pérdidas. Si queremos que la luz del concentrador llegue a los bordes, la luz de esa ventana llega a los bordes, lo que se pierde por las caras, pues no es aprovechable. En este caso, un vidrio con índice de refractividad 1.5, aire 1.0, lo que ocurre es lo siguiente: 2/3 de la luz emitida llegan a los bordes, 1/3 se pierde por las caras, 1/6 por la cara superior, 1/6 por la cara inferior. Esto es lo que se llama trapping efficiency, eficiencia de captura. De la luz emitida, ¿qué porcentaje llega a los bordes? Actualmente, 2/3. Esto sucede cuando tenemos una configuración de moléculas isotrópicamente aleatoriamente ordenadas. ¿Cómo podemos evitar que la luz salga por ese cono, el denominado cono de pérdidas? ¿Cómo podemos favorecer la reflexión interna total frente a la refracción? Bien, podemos hacer uso de moléculas dicroicas, moléculas lineales. Estas moléculas, aunque sean eléctricamente neutras, tienen una distribución asimétrica de carga, son un dipolo. Y los dipolos emiten luz, radiación, perpendicularmente a sí mismos. Quedémonos con este ejemplo. Esa molécula, que es cumarin 6, una cumarina, emite la radiación perpendicularmente a su eje. Sería un poco la analogía a estos corredores que tienen ese casco frontal en la cabeza. La luz sale perpendicular al corredor. Pues lo mismo sucede con la molécula. Entonces, ¿qué pasa? Que me interesaría alinear las moléculas perpendicularmente al vidrio. ¿Por qué? Porque así la luz sería emitida a los bordes, tendríamos el fenómeno de reflexión interna total y no el de refracción. O sea que el objetivo que tenemos para mejorar ese trapping efficiency es alinear las moléculas, esas moléculas luminiscentes, perpendicularmente a la superficie del vidrio. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues una molécula luminiscente convencional no la puedo alinear sin más. Pero podemos recurrir a los cristales líquidos. Tenemos ahí, a la izquierda, un cristal, un sólido perfectamente ordenado en 3 dimensiones. A la derecha, un líquido, una distribución isotrópica de moléculas. Y en el centro, un cristal líquido. Es decir, una sustancia con un orden parcial que puedo conseguir, por ejemplo, mediante un campo electromagnético.
Bien, pues lo que hacemos es, partir de un cristal líquido que actúa como matriz polimérica de soporte, como host material, serían esas moléculas azules elongadas, y doparlo con una molécula invitada, con la molécula luminiscente. Es decir, ahí la molécula azul es el cristal líquido, la molécula roja el cristal luminiscente. Al alinear el cristal líquido, por ejemplo, mediante aplicación de un campo electromagnético, forzosamente se alinean también las moléculas luminiscentes, por confinamiento geométrico, por un no confinamiento. No le queda otra posibilidad que alinearse paralelamente a las moléculas de cristal. Esas moléculas de cristal líquido, esas moléculas luminiscentes, al estar ahora perpendiculares a la superficie del cristal, emiten la luz hacia los bordes. Conseguimos aumentar la cantidad de luz que llega a los bordes frente a la que se pierde por las caras. Ahí tenemos los resultados experimentales del trapping efficiency. Cuando tenemos moléculas aleatoriamente ordenadas, el trapping efficiency es del 65%, perdón, del 66% para diferentes longitudes de onda. Pero cuando las alineamos verticalmente, el trapping efficiency llega al 81%. Este valor lo conseguimos hace años en MIT y a día de hoy es el más alto con esta tecnología. Lógicamente no es del 100% porque el alineamiento no es perfecto. Pero si conseguimos pasar del 66% al 81%, simplemente mediante un alineamiento molecular. Bien, concentradores solares luminiscentes, como veis, presentan una serie de ventajas. Como decía, es un dispositivo puramente fotónico. Si yo tengo una fractura en el vidrio, se pierde algo de luz por ese agujero, por la diferencia de refractividad entre el vidrio y el aire, pero la célula fotovoltaica, el dispositivo conjunto, sigue funcionando. No ocurre lo mismo con una celda fotovoltaica. Si tengo una fractura, pues la célula fotovoltaica deja de funcionar. Estos concentradores solares luminiscentes capturan tanto la radiación directa como la radiación difusa. Por lo tanto, funcionan en días soleados, pero también en días nublados, como los que muchas veces tenemos. Pueden basarse en materiales baratos, como los orgánicos, y respetuosos con el medio ambiente. Como decíamos, permiten concentrar la luz y disminuir el tamaño de las células fotovoltaicas y, por lo tanto, disminuir el coste. Y además admiten una integración arquitectónica directa. Las ventanas de nuestras casas podrían ser pequeñas centrales fotovoltaicas. Podrían ser, por tanto, de gran ayuda hacia los tan ansiados edificios de consumo energético casi nulo. Si yo tengo una casa de campo y quiero que sea de consumo energético casi nulo, puede ser relativamente sencillo. Pongo celdas fotovoltaicas convencionales, opacas en el techo, y si no es suficiente para alimentar la casa, pues pongo celdas solares en mi finca. Pero si tengo un rascacielos, por ejemplo, donde no tengo espacio adicional, el techo es muy poco para albergar celdas fotovoltaicas que puedan abastecer el edificio. Podríamos entonces aprovechar la fachada, pero para eso necesitamos concentradores solares luminiscentes, necesitamos una fotovoltaica semitransparente. Por lo tanto, estos concentradores solares luminiscentes son una prometedora solución, una de ellas, no la única, hacia la tan ansiada fotovoltaica semitransparente. Vemos el potencial de la energía solar para hacer realidad el sueño de la fotovoltaica. Bien, estos concentradores solares son estáticos. Entonces, claro, si los utilizamos como ventana, obviamente están robando luz al interior del edificio. Y habrá momentos que no queremos que nos robe tanta luz. En realidad, nos gustaría tener concentradores solares dinámicos, una Smart Window, que yo pueda regular el flujo de luz. Un día que esté muy soleado, podría aprovechar mucha radiación, gastar mucha radiación para generar electricidad y el resto que pasa al interior. Pero viceversa, un día nublado, con poco sol, pues podría captar menos radiación y permitir que el resto pase al interior para iluminar el edificio. Bueno, pues aquí estamos trabajando con una nueva generación de concentradores solares dinámicos. Es el concepto de Smart Window, pero una Smart Window convencional lo que hacemos es regular el flujo de luz
y la luz que bloqueamos se pierde en forma de calor, si tenemos moléculas puramente absortivas, o se refleja si tenemos un cristal fotónico, o hay otras tecnologías como los electroluminiscentes. En cualquier caso, no se reaprovecha la luz. Aquí sí, aquí reciclamos la luz y la luz que no entra en el interior se envía a los bordes y se genera electricidad. Nuevamente utilizamos moléculas que dependen del alineamiento, como podéis ver en la figura de abajo, permiten o no el paso de luz. Si las moléculas están alineadas perpendicularmente, pues se permite más paso de luz al interior. Si están alineadas horizontalmente, se capta más luz, se envía menos al interior, pero se genera más electricidad. Concentrador solar luminiscente dinámico, una nueva generación de Smart Windows que recicla la luz, que reaprovecha la energía. Bien, en el futuro, estos concentradores solares luminiscentes también podrán formar parte de estos dispositivos electrónicos, que son muy ineficientes desde el punto de vista energético. Si os acordáis, la pantalla de este móvil, de abajo, duraba mucho más que estos de arriba. En realidad, por ejemplo, Apple ha hecho el estudio y dice que cuando usamos un iPhone, un iPad, el 90% de la energía se gasta en la pantalla. Esta pantalla funciona mediante una técnica conocida como retroiluminación. Tenemos una fuente de luz blanca en la parte de atrás, a la derecha, y luego tenemos diferentes filtros de color y de contorno que proyectan al usuario una imagen específica. Utilizamos un dispositivo electrónico. En cada píxel se produce esta fascinante danza de fotones, átomos y moléculas. En cada píxel tenemos que decir si pasa o no pasa la luz y en el caso de pasar, de qué color pasa. Bien, ahí tenéis un esquema de una pantalla de cristal líquido LCD. Tenemos diferentes elementos ópticos como polarizadores, hay moléculas de cristal líquido que permiten rotar la luz, pero fijaros en los polarizadores. Si vamos de izquierda a derecha serían el segundo y el penúltimo. Un polarizador lo que hace es atrapar un componente de la luz, el P o el S, y perderlo en forma de calor. Fijaros que ahí ya con un polarizador perdemos el 50% de la luz que sale de la retroiluminación. En realidad, se ha hecho un estudio y de esa luz blanca que sale de la parte de atrás, en promedio solo el 8% llega a nuestros ojos. El resto se pierde en diferentes filtros de contorno, de color, especialmente los polarizadores. Queremos reciclar esa luz, queremos reaprovechar ese 92% y así extender la batería, la duración de la batería de estos dispositivos. Y para ello vamos a algo que es el polarizador luminiscente. Ahí tenéis una serie de moléculas luminiscentes en el centro, la roja, la verde, la azul, que lo que hacen es capturar un componente de la luz, el P o el S, y en vez de perderlo en forma de calor, enviarlo a los bordes. Estas moléculas capturan diferentes colores de la luz, la convierten espectralmente al infrarrojo cercano y ahí se envía a los bordes, donde células solares lo convertirán en electricidad. Para que esto funcione como polarizador luminiscente, las moléculas tienen que estar perfectamente alineadas. Nuevamente, hacemos uso de cristales líquidos, las moléculas que están en los extremos alargadas. Al alinear las moléculas de cristal líquido, por nanoconfinamiento molecular, obligamos a alinearse a las moléculas luminiscentes. Lo que hacemos aquí en este caso es, en ese doble sándwich, creamos sobre el vidrio, depositamos una poliamida, creamos una especie de microcanales, entonces las moléculas de cristal líquido se alinean en esos microcanales y fuerzan el alineamiento de las moléculas luminiscentes. Con ese alineamiento, pues conseguimos que la luz perpendicular pasa, esto es como una hucha, tenemos que meter la moneda en la dirección adecuada, entonces a la derecha la luz perpendicular pasa sin más, a la izquierda la luz perpendicular pasa sin más, a la derecha la luz paralela a las moléculas se atrapa, se bloquea y se envía a los bordes donde se reaprovecha. Ahí tenemos, para os inventar un momento, un cóctel de moléculas que hacen posible captar diferentes zonas del espectro y de forma selectiva. Por ejemplo, la molécula de arriba es cumarin cis, la línea azul es la absorción del componente perpendicular,
prácticamente no la absorbe, y la línea roja, la absorción del componente paralelo de la luz. Prácticamente lo absorbe todo. Y la verde es la emisión. Bueno, pues tenemos un cóctel de moléculas que capturan la luz en diferentes zonas del espectro. Esas moléculas transfieren secuencialmente la energía a la molécula terminal que emite en el infrarrojo cercano. Lo que se conoce como transferencia de energía por resonancia acústica. Cogemos luz de diferentes zonas del espectro y se produce una conversión espectral. La molécula terminal emite en el infrarrojo cercano. Ahí veis el resultado. El resultado es un dispositivo que atrapa de forma selectiva diferentes componentes de la luz y que emite en el infrarrojo cercano. Bueno, con esto podemos reaprovechar esa retroiluminación, pero también la luz artificial o la luz natural. Cuando estamos con este móvil frente al sol, me cuesta leer. ¿Por qué? Hay una competición entre la luz que viene de la parte de atrás del móvil, la retroiluminación, y la luz del sol que hizo una pantalla refleja y viene a mis ojos. Y en esa competición gana siempre más fuerte el sol. Por eso no podemos leer el móvil en la playa, tenemos reflejos. Y pues con este polarizador podríamos captar esa luz del sol, evitar reflejos y aprovecharlo para recargar el móvil. Esto es otra aplicación de los concentrados solares en las que estamos trabajando. Luego aquí tenemos, a modo de resumen, dos aplicaciones. Una sería la integración arquitectónica y otra sería pues, la recarga de teléfonos móviles. Bien, ¿cómo podemos aprovechar más la luz del sol para otras aplicaciones? Esto es lo que se llama el vertical farming, el invernadero vertical. Así serán las ciudades del futuro. Rascacielos donde podremos cultivar vegetales. Dos factores limitan el crecimiento de los vegetales. Por una parte, la cantidad de nutrientes y por otra parte, la cantidad de luz. Las plantas necesitan luz para la fotosíntesis. Y además, las plantas, de toda la luz, solo aprovechan el rojo prácticamente. Las plantas son verdes porque reflejan la luz verde. ¿Qué podemos hacer? Si ese fotón verde las plantas no lo aprovechan, lo convertimos al rojo. La clorofila tiene un pico de absorción del rojo. En realidad podemos aprovechar los diferentes colores del sol y convertirlos al rojo. De esta forma, con la misma cantidad de luz suficiente, aumentamos la cantidad de luz fotosintéticamente activa. Esto es una forma de acelerar el crecimiento de los vegetales. Para ello recurrimos a materiales luminiscentes que permiten hacer esa conversión espectral. Ahí tenéis unos invernaderos de un proyecto en el que estamos trabajando. Esos invernaderos, ese polietileno está dopado con materiales luminiscentes. Tenemos un cóctel de moléculas que captura diferentes colores del sol y lo convierten al rojo infrarrojo cercano. Esas plantas reciben mucha más cantidad de luz roja, que es la parte fotosintéticamente activa de la planta. Y eso, con la misma cantidad de nutrientes, acelera el crecimiento de las plantas. Esto lo vamos a aplicar también al crecimiento acelerado de microalgas, algo que está muy de moda. Las algas, como cualquier vegetal, tienen un pico de absorción en el rojo. Entonces, podemos recubrir esos bioreactores con un material luminiscente y lograr esa conversión espectral. Nos dimos cuenta que además del rojo, que ahí veis, requieren un poco de azul. Esa es la conversión espectral que optimiza el crecimiento de las plantas y que puede llegar hasta un 36%. Ahí tenéis la línea verde, el crecimiento de algas sin conversión espectral, la línea roja, el 36% de incremento de crecimiento con el conversor espectral. Es reaprovechar la luz del sol, reconvertir los fotones que la planta no entiende al rojo, que es donde tiene el pico de absorción. Bueno, y de la fotosíntesis artificial, de la fotosíntesis natural, nos vamos a ir a la fotosíntesis artificial. Esto es un coche de Toyota, Mirai, que significa futuro. Este es un coche de hidrógeno, un coche impulsado por hidrógeno. Sobre el papel es un coche perfecto, pues como residuo desprende vapor de agua.
Ahí tenemos lo que podría ser una hidrogenera. Un problema que nos enfrentamos con el hidrógeno es cómo almacenarlo de forma segura y cómo obtenerlo de forma eficiente. Podemos obtener el hidrógeno a partir del agua mediante un aporte eléctrico, lo que se conoce como electrólisis. Así conseguimos disociar la molécula de agua en hidrógeno y en oxígeno. Este es un proceso muy costoso energéticamente, pero podemos inspirarnos en las plantas. Las plantas reciben la luz del sol y la aprovechan para disociar la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. Ese oxígeno lo liberan, lo respiramos, y el hidrógeno lo combina con otros compuestos químicos y son los carbohidratos el alimento de la planta. Esto es la fotosíntesis de las plantas y son muy eficientes en esto. Aprovechan la radiación solar para romper el agua en hidrógeno y oxígeno. Bueno, pues este es un sueño de la comunidad científica. La fotosíntesis artificial. Aprovechar la radiación solar para tratar de disociar la molécula de agua en hidrógeno y en oxígeno. Podremos entonces obtener un hidrógeno verdaderamente verde. Porque si yo utilizo un coche de hidrógeno, pero ese hidrógeno lo genero quemando carbón en una térmica, el proceso conjunto no es verde. Para que sea verde también tiene que ser la generación sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Mediante unos nanomateriales podemos convertir la radiación infrarroja del sol desaprovechada en radiación ultravioleta que es fotosensible para los fotocatalizadores y lograr esa disociación. Las eficiencias a día de hoy son muy bajas, pero este es un sueño de la comunidad científica. Bueno, y para no hacerlo demasiado largo, vamos a ir a la última parte de la charla, que es la iluminación. Cómo la ciencia y la tecnología de materiales puede hacer posible una iluminación eficiente energéticamente y al mismo tiempo que sea saludable para el ser humano. La bombilla artificial, la luz artificial, supuso un cambio de paradigma. Hasta entonces estábamos bajo los influjos de la luz solar. Una luz solar que cambiaba en intensidad y en espectro, en color, a lo largo del día. Pero al llegar la noche, disfrutábamos de un plácido y reparador sueño. Con la luz artificial pudimos extender el día más allá de lo que dicta la luz solar. Es decir, podemos dedicar las noches a trabajar. Lo cual pues, tiene también ventajas, pero es un atentado contra nuestra salud. Porque provocamos una disrupción de los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos son ritmos biológicos de 24 horas. En diferentes épocas del día segregamos diferentes hormonas. Entonces, cada una de nuestras células tiene un rol biológico. Es una maravilla de la biología que podemos preguntarle a una célula qué hora es y la célula nos lo sabe decir. Cada célula tiene un reloj biológico. Y esas células, esos relojes biológicos, se sincronizan con un reloj central que está en el cerebro, en el hipotálamo. Y ese reloj central se sincroniza con el exterior a través de la luz solar. Es decir, a través de la luz solar, ese reloj biológico maestro que está en el hipotálamo sabe si es de día o si es de noche. Y en concreto se sincroniza con la luz azul. Cuando le llega luz azul a nuestro cerebro, interpreta que es de día y no segrega melatonina, la hormona del sueño. Hasta ahora no había problemas. Cuando estábamos bajo los influjos de la luz solar, al llegar la noche, el sol tenía poca intensidad y además no emitía casi nada de azul. Nuestro cuerpo segregaba la melatonina, la hormona del sueño. Al contrario, durante el día, que había mucha luz solar y con mucho componente azul, no segrega la melatonina, pero segregaba cortisol, la hormona de la energía. Bien, con la iluminación artificial, especialmente con las luces LED, de las bombillas, de los dispositivos electrónicos, esta luz, aunque la percibimos como blanca, tiene un gran componente de azul. Esa luz azul provoca una disrupción de nuestros ritmos biológicos, lo que se conoce como cronodisrupción. Cuando yo voy a la cama y leo mi tableta electrónica, a mis ojos le llega un chorro de luz azul. El cerebro interpreta que es de día
y no segrega melatonina, la hormona del sueño. Estoy provocando una cronodisrupción, una alteración de mis ritmos biológicos con consecuencias dramáticas para nuestra salud. El sueño tiene un efecto reparador. Por ejemplo, durante la noche, cuando experimentamos un sueño profundo, se produce la reparación de daños moleculares, la reparación del genoma. Si no se produce esa reparación, pues con el paso del tiempo tenemos enfermedades asociadas al envejecimiento como el cáncer, que es una acumulación de errores moleculares en los genes. Durante un sueño profundo, del cerebro se eliminan proteínas tóxicas como las beta-amiloide o las beta-tau, proteínas que están presentes en la enfermedad del Alzheimer. Si no se liberan esas proteínas, porque no dormimos suficiente, tenemos una acumulación de proteínas tóxicas que pueden derivar en enfermedades como el Alzheimer. Obviamente, esto es un efecto a largo plazo, por eso son enfermedades asociadas al envejecimiento. Si yo salgo a la calle y me atropella un coche, la relación causa-efecto es inmediata. Pero si estoy sometido a los efectos de la luz azul, a la cronodisrupción, pues los efectos se verán a largo plazo con estas enfermedades. Luego, realmente, la cronodisrupción es un problema mundial. Hoy se habla de que la humanidad vive una epidemia mundial del sueño que repercute en estas enfermedades a largo plazo. ¿Por qué? Porque provocamos esa alteración hormonal de la melatonina, del cortisol. La melatonina tiene además un efecto antioxidante. Fijaros, los materiales que os voy a contar se oxidan y tenemos antioxidantes para combatir esa oxidación. Bueno, pues en nuestro cuerpo también hay reacciones de oxidación y tenemos antioxidantes como la melatonina. Ahí tenéis una célula normal a la izquierda. Cuando la atacan radicales libres, pues se empieza a dañar y a la derecha se provoca el estrés oxidativo que puede provocar la muerte celular. Por fortuna, nuestro cuerpo tiene antioxidantes, como la melatonina. Entonces, a la izquierda tengo las especies reactivas de oxígeno, a la derecha los antioxidantes. Si hay un equilibrio, no pasa nada. Es como si tuviésemos reparación, daño molecular. Pero cuando no duermo suficiente, porque no segrego melatonina, hay más daño que reparación. Hay más oxidación que antioxidantes. Empiezo a acumular estrés oxidativo, empiezo a acumular la muerte celular. En definitiva, el sueño tiene un efecto reparador muy necesario. Y hoy en día no disfrutamos del mismo. Esa luz blanca nos provoca una cronodisrupción. A mí me gusta decir que en esta sociedad actual, durante la noche estamos medio despiertos y durante el día medio dormidos. ¿Qué podemos hacer? En nuestro laboratorio, ya voy a ir concluyendo, estamos desarrollando filtros que los puedo aplicar a una bombilla, a una pantalla de ordenador, y esos filtros ópticos bloquean ese componente azul que provoca la cronodisrupción y lo mueven a otras partes del espectro. Pero también podemos diseñar bombillas que cambien, porque como decía, este filtro está bien para una luminaria nocturna. En la noche yo no quiero tener nada de componente azul para segregar la melatonina. Pero por la mañana sí quiero luz que tenga mucho componente azul. Eso es cómo evoluciona el sol. Durante las mañanas el sol es muy blanco. ¿Por qué? Porque envía mucho componente azul. Así se inhibe la secreción de la melatonina y estamos despiertos. Conforme avanza el día, disminuye la componente azul, aumenta la componente roja y la luz del sol es más amarillenta. Así, al haber poco componente azul, se segrega melatonina, la hormona del sueño. Bueno, pues podemos diseñar luces LED. La ciencia y la tecnología de materiales nos permite diseñar luces LED de diferente espectro. Luces LED blancas, pero que sean más blancas, nunca mejor dicho, o más amarillentas. Que sean más frías o más cálidas. Ya muy brevemente, ¿cómo funciona un LED? Un LED que emite luz blanca funciona de esa manera. Puedo coger 3 LED individuales, rojo, verde, azul, y la resultante es una luz blanca. Esto no se suele usar en el mercado. ¿Por qué? Porque encarecería el dispositivo resultante.
Para generar luz blanca necesitaría 3 dispositivos LED, que además tendría que controlar su voltaje de forma independiente, lo cual es una complejidad tecnológica, y además envejecen de forma diferente, con lo cual tendríamos en diferentes épocas diferente tonalidad de luz. Lo que se suele hacer en las bombillas LED que tenemos en nuestras casas es una fuente de luz azul y un conversor espectral, que convierte parte de esa luz azul a otras zonas del espectro. Y así la resultante la vemos como luz blanca. Ese conversor espectral se llama fósforo. Entonces, ese es el componente de una bombilla LED que emite luz blanca. Una fuente de luz LED azul, el Blue LED chip, y un conversor espectral. Fijaros, ahí tenemos el espectro de una luz LED azul, emite luz entre 400 y 500 nanómetros, con un pico de absorción en 450 nanómetros. Ahí tenemos 2 conversores espectrales que hemos desarrollado en el laboratorio. Al iluminarlos con luz azul, emiten luz roja o luz verde. Bueno, pues así es como funciona o cómo se genera luz blanca. Una fuente de luz azul que se cruza con conversores espectrales que parte de esa luz azul la convierte en verde o en roja. La resultante de todo esto, azul, verde, rojo, es una luz blanca. Es esa luz blanca que percibimos a la derecha. Esa luz blanca es la resultante de una luz azul y 2 conversores espectrales. Ahí tenéis su espectro. Como veis, un pico azul, el del LED azul que emitía esa luz azul, más los otros 2, el rojo y el verde, resultantes de la conversión espectral. El resultado es una luz blanca. Claro, estaréis pensando, podemos desarrollar diferentes conversores espectrales y así generar LED que emiten luz blanca, pero a diferentes tonalidades. Efectivamente. A la izquierda tenemos un LED frío, una luz muy blanca, con mucho componente azul. A la derecha, un LED cálido, una luz amarillenta, con mucho menos componente azul. El de la izquierda sería un LED muy bueno para las oficinas por la mañana. El de la derecha sería un LED muy bueno para ir a dormir por la noche. Pero si queremos LED que cambien dinámicamente a lo largo del día, ¿qué podemos hacer? Pues podemos diseñar una bombilla que tenga 2 tipos de chips, el LED cálido y el LED frío, y que cuya intensidad vaya cambiando paulatinamente a lo largo del día. Por ejemplo, por las mañanas, el LED frío estaría iluminando a una intensidad del 100% y el LED cálido apagado. Por la noche, el LED cálido estaría al 100% y el LED frío apagado. Y a lo largo del día van cambiando, variando gradualmente su intensidad. Así conseguiríamos un espectro dinámico, un espectro que imita al sol. Conseguiríamos una bombilla que reproduce ese espectro solar con el que hemos evolucionado como especie. Desde que apareció la vida en la Tierra, hemos evolucionado por la luz del sol. Por lo tanto, no es de extrañar que hoy en día, sometidos a esta iluminación artificial, experimentemos esa cronodisrupción con numerosas consecuencias perjudiciales para la salud. Hoy estamos padeciendo una enfermedad terrible, una pandemia, como la del COVID. Pero el COVID lo combatiremos. Quizás vengan otros virus, pero seguiremos teniendo enfermedades como el cáncer, como el Alzheimer, enfermedades asociadas al estilo de vida. ¿Por qué? Porque hemos provocado un desajuste evolucionario. Éramos cazadores, que hacíamos mucho ejercicio físico, que nos alimentábamos una vez al día, cuando cazábamos, y que disfrutábamos de un plácido sueño. Cuando se habla de un estilo de vida saludable, se habla de ejercicio físico y de una dieta adecuada. Tenemos que mencionar esta otra tercera parte, el sueño. El sueño tiene un efecto reparador. Debemos tener esos 3 en cuenta para no provocar ese desajuste evolucionario que lleva a enfermedades terribles como el cáncer, como el Alzheimer. Y eso es posible gracias a la ciencia y la tecnología de materiales. Bien, como vemos, desde la ciencia y la tecnología de materiales podemos desarrollar materiales, dispositivos, para cuidar de la salud del planeta, pero también de la salud humana. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para posibles preguntas. Pues muchas gracias, Amador, por la fantástica presentación que nos has hecho. Y bueno, se abre un turno de preguntas por si alguien
en la sala virtual quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Bueno, está Antonio, perdón. Sí. Sí, ¿se me oye? Sí. Hola, Antonio, sí, se oye. Hola. Para la cámara. Sí, una charla muy informativa. Yo tenía un par de preguntas. La primera es sobre la primera parte del concentrador, ¿no? Bueno, yo no sé mucho de cristales líquidos, pero bueno, tengo experiencia con modelos Ising, de spin Ising y transiciones de fase y eso. Y me acuerdo que tenías un gráfico que enseñaba la eficiencia en porcentaje para dos tipos de orientaciones, la isotrópica y la perfectamente alineada. Eso es. Luego, por otra parte, en mi experiencia, o sea, yo tengo aquí un piso en alquiler y tal, y los cristales son, por lo menos los del dormitorio, son de un color oscurecido, y he notado que los días que hace calor, pues se calienta mucho y imagino que la temperatura subirá. Entonces mi pregunta es que si se ha observado alguna transición de fase, digamos, entre la fase isotrópica y alineada, que sea activada por posibles altas temperaturas que sean causadas por el sol o la luna. Esa es la primera pregunta, si hay transiciones de fase. Sí. Bueno, pues no hemos usado transiciones de fase. Los primeros experimentos que hicimos, el cristal líquido experimentaba transición de fase a 45 grados centígrados. Esa es la temperatura que controlábamos para en ese momento hacer el elemento molecular. Y estamos experimentando con cristales líquidos cuya transición de fase ocurre a los 90 grados. Entonces, digamos, si esos cristales líquidos forman parte de la ventana de una casa, pues obviamente esa temperatura nunca se va a alcanzar, ¿no? Muy buena pregunta, desde luego. Lo que comentabas, sí, el trapping efficiency se llama la eficiencia de captura, Sí. que es la cantidad de luz, de la luz emitida, qué fracción llega a los bordes, que en un caso es el 66% y en otro el 81%, porque no es del 100% porque el alineamiento no es perfecto. Es decir, ese cristal líquido pues provoca un nanoconfinamiento molecular, pero no es perfecto. Entonces, digamos que las deja casi verticales, pero no al 100%. Entonces, bueno, pues hay una serie de pérdidas de refracción todavía. Estamos tratando de mejorar, pues tratando de alinear mejor esas moléculas, ¿no? Si consiguiésemos un alineamiento perfecto, en teoría, llegaría al 100%. El trapping efficiency, para aclarar, no es que de toda la luz del sol llegue al 100% a las ventanas, a los bordes. Es de la luz que se remite, qué fracción llega a los bordes. Entre la que llega a los bordes y la que sale por las caras, suman el 100%. ¿De acuerdo? Muy interesantes las cuestiones, Antonio. Gracias. Gracias. Luego tengo otra pregunta que quizás es un poco más absurda. Es sobre la última parte esta del sueño, pero bueno, me voy a atrever a preguntarla. Muchos ordenadores, como entre ellos los de Apple, tienen este ajuste que consiste en cambiar el contraste de la pantalla, es decir, el dark mode y el light mode. Sí. Sí, entonces, yo no sé si eso afecta de alguna manera a lo que has dicho tú, el problema del sueño, en un ser humano, la respuesta hormonal esta de emitir melatonina o no, y si eso es una solución simple y viable o no. Cuando se cambia el contrast mode, se hace algo, se cambia el espectro de la luz que se recibe, o no. A ver, efectivamente, sí funciona, pero parcialmente, sería la respuesta. Es decir, el NICIC, por ejemplo, que se llama en el Apple, ¿no? Sí. Lo que te hace es quitar esa luz blanca y mandarte una luz más anaranjada, más cálida. Entonces, nosotros analizamos el espectro de los dos y efectivamente, en el modo estándar, el pico azul es mucho mayor, en el modo NICIC, en el modo, digamos, del sueño, pues emite una luz anaranjada con menos componente de luz azul. Pero ese componente de luz azul sigue siendo todavía bastante elevado, es decir, sigue provocando una disrupción. Entonces, la respuesta a tu pregunta es mejor utilizar ese color más anaranjado, pero que nos da la opción a algunos dispositivos, pero no es perfecto. Sigue provocando con disrupción, porque todavía hay un pico de azul significativo. Cuando éramos cazadores, el sol iba cambiando en intensidad y en espectro,
Y al llegar la noche, además de tener una intensidad muy baja, no había prácticamente nada azul. Por eso estamos tratando de desarrollar bombillas LED, uno de cuyos modos sea que no tenga prácticamente nada azul, es decir, que no provoque anticorrodilución. Muy interesante, Dani, la cuestión. Vale, muchas gracias por la respuesta. Gracias, Antonio. Siguiente. Juan. Juan, ¿ibas a preguntar? Daniel, Ah, Daniel quiere hablar. Está Daniel. Ah, vale. Ah, sí, Daniel. Hola, nada, mi pregunta era en la cuestión de los concentradores solares, al utilizar cristales líquidos, ¿cuál es la limitación de temperatura a la que pueden operar esos sistemas? Sí, a ver, aquí por una parte está la eliminación del cristal líquido y luego la especie luminiscente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, trabajamos con Quantum 2, con puntos cuánticos y también con moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas, por ejemplo, tipo pirileno, pueden llegar a 120 grados centígrados, algunas, no todas. A partir de ahí ya sufren una degradación importante. En el caso de los cristales líquidos, pues estamos trabajando, por ejemplo, con cristales líquidos, como decía, algunos tienen la transición de fase a 45 grados, algunos a 90 grados. Nosotros tenemos que pasar por esa temperatura, porque cuando hacemos el alineamiento, si por ejemplo el cristal líquido tiene la transición de fase a 90 grados centígrados, primero partimos de 95 grados centígrados, introducimos la disolución de cristal líquido, moléculas luminiscentes en ese sándwich, lo dejamos enfriar y entonces a 90 grados centígrados en ese caso, y luego la transición de fase pasa isotrópico a estado alineado, ¿no? A estado de cristal líquido. Entonces, digamos que en principio tenemos suficiente rango de moléculas orgánicas, hay ya muchas, las cuales permiten temperaturas elevadas, con lo cual no sería un problema. Y, por ejemplo, otras especies, como los puntos cuánticos, aún permiten temperaturas más elevadas, aunque el problema es que suelen ser más caros y a veces la eficiencia cuántica es más limitada. No sé si contesto a la pregunta. Sí, muchas gracias. La verdad que la charla ha estado muy interesante. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? Bueno, pues entonces vamos en tiempo. Si no hay más preguntas, solo queda que justo el tiempo que nos habíamos marcado. Muchas gracias de nuevo, Amador, por la excelente presentación. La verdad es que ha sido muy interesante y muchas gracias a los presentes y esperemos que nos vean, que te vean muchos en el canal de YouTube, en donde sabes que colgaremos la charla, como todas las demás. Así que yo creo que ya cerramos este coloquio. Muchas gracias de nuevo, Amador, y recordad que la siguiente Muchas gracias a vosotros. charla tendrá lugar el 30 de marzo a la misma hora, el miércoles 30 de marzo a las 12, a cargo de Daniel Sola, que hablará del láser como una herramienta versátil para modificar y estructurar materiales. Gracias a todos y seguimos en contacto. Chao. Cerramos la emisión. Gracias. Gracias.